distintas situaciones que pueden plantearse ya en un debate en sí, los distintos planteos que las partes pueden realizar, y tengan presente que a partir del momento en que empiece el debate y en todo su desarrollo, estará en plena vigencia y se mostrará en toda su dimensión el principio del contradictorio, la bilateralidad, la contradicción. Aquí se la verá en toda su dimensión. Cuando estudiábamos Derecho Procesal, nosotros advertíamos y siempre decíamos que si se hablaba del principio del contradictorio o del principio de contradicción, se apreciaba en toda su dimensión en el momento del juicio y específicamente en el debate. Pues bien, acá van a ver cómo las partes en un pie de igualdad, siempre y cuando el tribunal respete el principio del contradictorio, cómo las partes en un pie de igualdad pelean palmo a palmo las pretensiones de cada uno de ellos. Hechas estas aclaraciones, veamos cómo empieza el debate. El artículo 377 tiene un subtítulo, apertura, y se refiere a la apertura del debate. Y es necesario señalar que esa apertura del debate es un acto complejo, no es un acto cualquiera, es un acto complejo. Primero, es complejo porque va precedido de la comprobación por parte del presidente del tribunal, ya sea que el ejercicio de la jurisdicción sea en colegio o el ejercicio unipersonal, siempre va precedido de la comprobación en la sala de debate de la presencia de las partes y testigos citados. ¿Por qué? Porque ya veremos en su momento que si no se encuentran determinados sujetos procesales, el debate no va a poder comenzar. Y si faltan algún otro sujeto procesal, el debate sí puede comenzar y puede desarrollarse sin ningún problema. Pero por otro lado, es un acto complejo. ¿Por qué? Porque la apertura del debate se produce materialmente con la lectura de la acusación. Acusación que ya veremos cómo se puede, si se incorpora debidamente al debate, cómo se incorpora esa acusación, si es necesario leerla o no leer totalmente la pieza acusatoria. Todo en atención a lo que vimos sobre la simplicidad del trámite en los actos preliminares, en atención a lo que dijo el artículo 368 de nuestra ley argentina. Fíjense ustedes, el presidente, el día y hora fijado, previo a comprobar la presencia de partes, testigos, peritos y traductores, declara abierto el debate. Aquí tiene que tener presente que lo primero que hace el presidente del tribunal es verificar por secretaría si se encuentran presentes las partes. ¿Por qué? Porque hay sujetos esenciales y sujetos eventuales. Hay sujetos que pueden faltar, hay sujetos que no pueden faltar. Pues bien, si el presidente verifica la presencia de partes y advierte que no se encuentra presente el querellante o el actor civil, se trata de sujetos eventuales. Sujetos eventuales que ingresaron al proceso cuando éste ya estaba en marcha, de manera tal, entonces que, en atención al carácter que los mismos tienen en el proceso, en la medida en que hayan sido regularmente citados el querellante particular y el actor civil, ello no impide el inicio del debate. ¿Por qué? Porque si estuvieron debidamente citados y no comparecieron, los dos no van a impedir que se inicie el debate. ¿Por qué? Porque en el caso del querellante es un modo de renuncia. Es un modo de renuncia. Es un modo de renuncia tácita si no compareció en la primera audiencia de debate. En el caso del actor civil, importa un desistimiento tácito. Tan es así que cuando se analiza la figura del actor civil en el Código Procesal Penal, se establecen las distintas hipótesis en las cuales se va a tener por desistida la intervención del mismo en el proceso penal. De manera tal que, si falta el actor civil o el querellante particular al comienzo del debate, en la primera audiencia, directamente a uno se lo tiene como que ha renunciado tácitamente, al otro se lo tiene como que ha desistido de intervenir o de continuar en el proceso. Distinta es la situación
si, por ejemplo, quien falta al inicio del debate es el fiscal o el imputado. Si falta el fiscal o el imputado es como si faltara el tribunal. Son acusador y acusado, no se encuentran presentes los sujetos esenciales al igual que el tribunal. Los autores también mencionan que otro sujeto que no puede faltar son los defensores de las partes. Son los defensores de las partes. Y cuando hablo parte, me refiero a defensores no solamente del imputado, sino también defensores de las partes civiles. Los autores, generalmente la jurisprudencia ya se ha expedido respecto en torno a qué pasa si faltan los defensores de estos sujetos procesales. Dice que si faltan estos defensores, aunque la parte se encontrara presente, el debate no debiera iniciarse. ¿Por qué? Porque falta el defensor. Ahora bien, si llegara después el defensor o se suspende y se inicia más adelante, obviamente el tribunal tendrá que tomar alguna medida disciplinaria con el defensor que no ha concurrido estando debidamente citado. Ahora, otra situación es la que se plantea con los testigos, peritos y traductores. ¿Por qué? Porque con respecto a los peritos, testigos y traductores, la solución será la que nosotros veíamos cuando en su momento analizábamos las hipótesis por las cuales podía suspenderse el debate. Fíjese que decíamos que el debate podía suspenderse, a la luz de lo que dispone el artículo 371 de nuestra ley adjetiva, puede suspenderse por distintos motivos, entre ellos por la incomparecencia del testigo, peritos o intérpretes. ¿Por qué la ausencia de los testigos puede hacer suspender el inicio del debate? Porque pueden ser considerados por las partes indispensables para las pretensiones que cada una de ellas pretenden hacer valer en el debate. Fíjense entonces que lo primero que se hace es, cuando se abre el debate, es verificar la presencia de partes. Mientras se encuentren los sujetos esenciales, el debate puede iniciarse. Esa es la regla. El debate puede iniciarse. Ahora bien, adviertan ustedes que en este artículo, en el artículo 377, se hace referencia a declara abierto el debate. Ese es un momento trascendente, ese es un momento culminante. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento las partes van a comenzar a intervenir activamente en la sustanciación ya del debate. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, y ya lo veremos en el artículo siguiente cuando analicemos, ya las partes podrán hacer los planteos que crean conveniente. Hasta ese momento no pueden hacer nada. Siempre deben esperar que se declare abierto el debate. Por eso este es un momento trascendente, cuando se declara abierto el debate. Y ya lo veremos por qué. Ahora, una vez que el presidente del tribunal verificó la presencia de partes y se encuentran todas presentes, o si no se encuentran presentes, se lo tiene por desistido o por renunciado, declara abierto el debate. ¿Y allí qué hace? Le advierte al imputado que deberá estar atento a lo que va a oír en la audiencia, que va a comenzar y que van a comenzar a desarrollarse o que se van a desarrollar a continuación. ¿Por qué? Porque es el sujeto esencial, motivo por el cual estamos todos reunidos allí. Porque a partir de allí comenzará a resolverse definitivamente su situación procesal. Nosotros venimos resolviendo la situación procesal allá en la investigación penal probatoria, pero con decisiones que son todas provisorias. Prisión preventiva es provisoria, elevación a juicio es provisorio, todo es provisorio. Pero acá empieza a resolverse definitivamente su suerte procesal. Entonces, por eso le dice que debe estar atento a lo que va a ver y oír a partir de ese momento. Ahora, una vez que le dice a él que esté atento, ordena la lectura de la pieza acusatoria, aquella que realizó el fiscal de instrucción y que motivó el juicio, o el requerimiento de elevación a juicio, que es el que realizó el juez de control de garantías, convalidando, dándole validez al dictamen realizado por el fiscal que oportunamente
respecto del cual hubo oportunamente oposición por parte de la defensa. Ahora, ¿por qué le advierte al imputado que debe estar atento a lo que va a ver y oír? Porque lo que viene a continuación es la lectura de la acusación. ¿Y qué significará para él la acusación? Significará que públicamente, por primera vez, se le hace conocer allí ya de qué se lo acusa. Públicamente se le hace conocer allí ya de lo que se lo acusa, sin perjuicio de que oportunamente ya le recibirá declaración el presidente del tribunal. Este también es otro momento trascendente. ¿Por qué? Porque si el presidente del tribunal no le advierte estas circunstancias, puede incurrir en alguna nulidad, en un acto viciado que las partes podrán utilizar, ya sea para plantearlo en ese momento o para plantearlo con posterioridad luego del dictado de la sentencia. Ahora, con la lectura de la acusación, aparece por primera vez intimado públicamente el acusado, el imputado, del hecho que se le atribuye. Este es un momento importante. Ahora, el otro aspecto que me interesaba señalar es, fíjense que dice que se ordena la lectura de la requisitoria fiscal o de la autorremisión a juicio. En la práctica, en algunos tribunales de juicio, en nuestra provincia, lo que se hace es ya no leer íntegramente la pieza acusatoria. ¿Por qué? Porque las piezas acusatorias a veces son bastante extensas. Ya no se lee íntegramente la pieza acusatoria. ¿Y esto por qué? Cuando veíamos nosotros los actos preliminares, veíamos la fase de los actos preliminares, veíamos que había un artículo del 368, simplicidad del trámite, que las partes, con acuerdo del tribunal, pueden darle al debate el trámite que consideren más adecuado en la medida en que se respete el debido proceso y la defensa en juicio. Por eso es que hoy en día la requisitoria de elevación a juicio ya prácticamente no se lee en su integridad. ¿Qué es lo que se hace? Cuando el presidente ordena que se dé lectura a la pieza acusatoria, generalmente el fiscal de cámara o alguna de las partes levanta la mano y dice: señor presidente, solicito que solamente se lea en su parte pertinente. ¿Qué es leer en su parte pertinente? Los datos del imputado, el hecho generador y el petito, nada más. Datos del imputado, el hecho por el cual se encuentra sometido a proceso, no la fundamentación, no es necesaria la calificación legal, si quiere la calificación, y el petito, es decir, que en virtud de ese hecho, este sujeto se le realice el juicio pertinente. Otro tanto ocurre con la instancia de constitución del actor civil y querellante particular, pero allí ya será el querellante particular o el actor civil lo que considerará oportuno o no que se dé lectura a la pieza por ellos realizada. Pero en la práctica, la pieza acusatoria ya no se lee en su integridad, se deja constancia, porque si las partes han prestado conformidad y de ninguna manera se vulnera la defensa, el juicio y el debido proceso, obviamente que todo eso, que la pieza acusatoria queda como incorporada debidamente a debate. El problema se plantea a continuación. ¿Por qué? Y porque cuando el presidente del tribunal declara abierto el debate, yo les dije que a partir de ese momento las partes pueden hacer cualquier tipo de planteo en la medida en que esos planteos se encuentren dentro de lo que enmarca el artículo 378, las cuestiones preliminares. En la práctica, el presidente del tribunal está atento. ¿Por qué? Porque cuando dice se declara abierto el debate, siempre, casi siempre alguna de las partes levantará la mano. Y allí se vienen las cuestiones preliminares, que el tribunal no sabe sobre qué se va a expedir o qué es lo que se va a plantear. Fíjense lo que se puede plantear como cuestiones preliminares. Inmediatamente después de abierto por primera vez el debate, fíjense esto, las cuestiones preliminares, y esto es el primer requisito, después de abierto por primera vez el debate, si luego se pasó un receso y después quieren plantear una cuestión preliminar, no, se llaman cuestiones preliminares precisamente por esto, porque se plantean inmediatamente después de abierto el debate.
cuestiones preliminares o incidentales tienden a evitar que la actividad del debate sobre la cuestión de fondo, esto es, la responsabilidad penal o la responsabilidad civil del imputado, se vea de alguna manera interrumpida o se vea suspendida por cuestiones procesales. Entonces, ¿qué es lo mejor? Solucionar estas cuestiones preliminares planteadas por las partes para luego sí dar curso al debate. Fíjense ustedes cuál es la naturaleza de las cuestiones que se pueden plantear. Fíjense que dice que serán planteadas bajo pena de caducidad. Aparece allí una sanción procesal, la pena de caducidad. Si no las he planteado en este momento, ya pierdo la posibilidad de plantearlas en otro momento. Ahora, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que estas cuestiones preliminares pueden plantearse solamente una vez que ha sido abierto el debate, habrá algunas otras cuestiones que, si surgen en el curso del debate, no impiden que puedan llegar a plantearse, y ya veremos cuáles son. Estas cuestiones preliminares, en principio, son 5 las que pueden plantearse. Solamente estas pueden interrumpir el inicio del debate. Primero, dice, como cuestión preliminar pueden plantearse nulidades, pero no cualquier nulidad, solamente las nulidades relativas. Las nulidades relativas ocurridas en la fase de los actos preliminares. No se pueden plantear nulidades relativas ocurridas en la investigación penal probatoria o en la fase crítica de la investigación penal probatoria. Solamente nulidades relativas ocurridas en la fase de los actos preliminares. ¿Por qué nada se dice respecto a las nulidades absolutas? Porque, como su nombre lo indica, las nulidades absolutas pueden plantearse en cualquier momento del proceso. Ahora, en realidad, cuando se plantean estas nulidades relativas, deberán ser planteadas por aquella parte que no dio lugar a la aparición de esa nulidad relativa. Esto es, deberán o podrán solamente ser planteadas por aquella parte que no incurrió en el vicio que trae como consecuencia la sanción procesal de nulidad relativa. Ahora, ¿qué pasa si no planteo como parte la nulidad en este momento, la nulidad relativa? Si no planteo, se produce la caducidad, y al producirse la caducidad queda subsanado automáticamente el vicio respecto del cual se sostenía que había generado la nulidad relativa. La otra posibilidad es la incompetencia por territorio. Pareciera que es un poco difícil que la parte venga a plantear la incompetencia por territorio recién en este momento procesal. En realidad, la incompetencia por territorio, cuando sea planteada, debe ser tratada de inmediato, porque el tribunal puede ser incompetente. Entonces, lo primero que tendrá que hacer es resolver esta cuestión, y de inmediato, acto seguido, a continuación, porque luego ya veremos cómo el tribunal puede resolverlas de inmediato, sucesivamente, o diferirlas para el final del debate. Sin embargo, la incompetencia por territorio la tiene que resolver de inmediato, porque no admite demora una cuestión de esa trascendencia. La otra posibilidad que se plantea es la unión o separación de juicios. Fíjense que cuando nosotros veíamos el artículo 363, hablábamos acerca de que podía, en la fase de los actos preliminares, solicitarse la unión de juicios, la unión de expedientes o la separación de esos juicios, atendiendo a distintos motivos, a distintas razones. Ahora bien, pareciera que desde el punto de vista temporal, pareciera que carece de sentido que se pueda plantear la unión o separación de juicios en este momento procesal.
Sin embargo, si bien la unión de juicios es difícil que se plantee por el retardo, el grave retardo de justicia que acarrearía la unión de juicios, sí puede plantearse la separación de juicios. ¿Y saben cuál es el ejemplo típico? La fuga de uno de los imputados. Se ha fugado uno de los imputados, ¿a título de qué vamos a esperar que aparezca este imputado, que sea habido por la fuerza pública de este imputado, si podemos realizar la separación de juicios y realizar el debate a los otros sujetos procesales? De manera tal que la unión o separación de juicios como cuestión preliminar se puede plantear, pero la separación de juicios es el ejemplo que más puede llegar a plantearse. En la práctica, la incompetencia por territorio y la unión o separación de juicios casi no se hacen valer por las partes al inicio del debate. Lo que sí se plantea es la admisibilidad o el incomparendo de los testigos, peritos o traductores. Aquí debe tenerse presente que la admisibilidad o el incomparendo de los testigos, peritos y traductores se rige por el 371, inciso tercero, esto es, por las reglas que justificaban la suspensión del juicio. El juicio podía suspenderse en la medida en que el incomparendo injustificado de un testigo hacía que el tribunal, a pedido de las partes, no pueda continuar con el debate porque consideraban que ese testigo era trascendente para el curso del debate. Aquí, lo que se plantea, fíjense, es la admisibilidad o el incomparendo de testigos, peritos o traductores. Ojo, ya hemos pasado por la fase de la prueba. Cuando se ofreció prueba en los actos preliminares, las partes ofrecieron testigos y ofrecieron peritos. Pero los testigos que han sido admitidos, sobre ellos solamente puede plantearse la admisibilidad o incomparecencia, no los testigos que han sido rechazados. Este no es el momento procesal para que la parte a la que le rechazaron un testigo en la fase del ofrecimiento de prueba venga a solicitar: quiero que comparezca el testigo que ha sido rechazado oportunamente. ¿Por qué? Porque el tribunal ya se expidió oportunamente respecto a esa cuestión. Respecto de los testigos o peritos rechazados, no puede plantearse la admisión o incomparecencia. Lo que se plantea es la admisión respecto de aquellos testigos que han sido admitidos por el tribunal y que las partes consideran que no han tenido el debido control respecto de esa admisión. Entonces, allí sí podrá plantearse la admisibilidad o el incomparendo de los testigos. Ahora, por ejemplo, ¿qué puede decirse o qué ejemplo en la práctica existe respecto de la admisibilidad o la incomparecencia? Pocos se pueden dar. Casi las partes, yo creo que las partes desconocen el sentido y el alcance de esta hipótesis. Porque siempre hacen planteos: yo quiero que, ¿por qué no vino tal testigo? ¿Por qué no me lo traen a tal testigo? No es esa la cuestión. Fíjense el ejemplo que puede darse respecto de esta hipótesis. Un ejemplo bastante rebuscado: el imputado se opone a que un testigo sea admitido en el debate porque, por ejemplo, es su confesor. Esa es una hipótesis que alguna vez resolvió ya la jurisprudencia a nivel nacional. Esa es la única hipótesis que respecto de esta cuestión ha sido resuelta. La admisibilidad o incomparecencia de los testigos solamente podría ser discutida cuando el imputado diga: mire, yo, ese testigo que está en la antesala, ustedes lo han admitido como tribunal, yo pido que no declare como testigo porque es mi confesor. Sería una de las posibilidades, pero en la práctica casi no se plantea. Por eso es que las partes casi no hacen uso de esta causal de cuestión preliminar. La otra hipótesis es la presentación o requerimiento de documentos. Pareciera que esto también, acuérdense que cuando analizamos la fase de los actos preliminares, en la citación a juicios
se las invitaba a las partes que comparezcan a juicio, que examinen los documentos. Y en la fase y en el momento de ofrecimiento de prueba, que señalen cuáles son los documentos públicos o privados que ellos consideran trascendentes para utilizarlos en el debate. Aquí, fíjense que como cuestión preliminar puede plantear una de las partes presentación o requerimiento de documentos. ¿Documentos qué? No documentos rechazados, documentos que han sido admitidos como prueba a una de las partes, pero que la parte no lo presentó. Que la parte no lo presentó, entonces la otra parte no tiene la posibilidad de controlar ese documento. Entonces este es el momento para plantearlo. Esa es la posibilidad que se plantea. Reparen ustedes, la cuarta y quinta hipótesis de las cuestiones preliminares solamente se dan respecto de aquellas pruebas que han sido admitidas. Las que han sido rechazadas no pueden ser reproducidas en este momento procesal. Ahora bien, ¿cuál es el trámite que tienen las cuestiones preliminares? Solo habla cada defensor de la parte una vez. No se admite la réplica. Y esas cuestiones preliminares serán tratadas en un solo acto, sucesivamente, o podrán ser diferidas. Esto es, el tribunal puede pasar a un cuarto intermedio para resolverlas inmediatamente, sucesivamente, una detrás de otra, o diferirlas para el momento del veredicto. Porque puede considerar el tribunal que si resuelve esa cuestión en este momento, está adelantando opinión sobre el fondo de la cuestión, y para evitar un prejuzgamiento, muchas veces el tribunal difiere la resolución de la cuestión preliminar para el momento del veredicto, y específicamente para dar su fundamentación en la sentencia. Declarado abierto el debate, leída la acusación y no planteado o planteadas las cuestiones preliminares y resueltas a favor de que continúe el debate, viene otro momento importante en el debate: la declaración del imputado. Por eso, esta norma establece que después de la apertura del debate, o en su caso de resolver las cuestiones incidentales, el presidente, fíjense ustedes cómo lo establece, bajo pena de nulidad, acá hay una nulidad específica, bajo pena de nulidad, recibe declaración al imputado. Esa declaración del imputado es con todas las formalidades que se le recibió durante la investigación penal probatoria. Entonces, es el mismo hecho, serán las mismas pruebas, será la misma calificación legal, las mismas advertencias que se le hicieron al imputado se le harán acá, con una particularidad: que en el momento en que el presidente del tribunal le diga: señor, usted tiene derecho a declarar o a abstenerse de declarar sin que su silencio importe una presunción de culpabilidad en su contra, pero allí le agregará algo: pero le informo que aun cuando usted no declare, el debate continuará hasta el dictado de una sentencia. Acá sí, ya. Si usted declara o no declare, el debate va a continuar y vamos a dictar sentencia en esta audiencia, en la siguiente, a diferencia de lo que sucede en la investigación penal preparatoria. Ahora, si el imputado declara, se podrán formular preguntas. Fíjense ustedes que allí el código habla de preguntas aclaratorias. Siempre tengan presente que el esquema de nuestro sistema constitucional, que es nuestro modelo de proceso según nuestro sistema constitucional, es: Ministerio Público investiga y acusa, el tribunal juzga y decide, de manera tal que quienes formularán preguntas investigativas serán las partes, podrán hacerlo las partes. El Ministerio Público, porque carga sobre sus espaldas con la responsabilidad probatoria, aquella que le atribuye el 358 en nuestra ley adjetiva.
la defensa para sostener su pretensión. Pero el tribunal no puede realizar preguntas investigativas. Ya veremos más adelante cómo deben ser las preguntas del tribunal, pero desde ya tiene que tener presente esto. Muchas veces, y el tribunal lo sabe, porque el código expresamente lo señala, las preguntas solamente pueden ser aclaratorias para una mejor comprensión de la declaración del imputado, del testigo, del perito, del intérprete. Pero muchas veces el tribunal, utilizando esa pantalla, realiza preguntas investigativas. Y esto, la parte no tiene que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque la discusión es entre ellos. La discusión es entre ellos. Porque si el tribunal realiza preguntas investigativas, lo que está realizando es colocándose del lado de una de las partes, ubicándose a la par de una de las partes. No se olviden, las preguntas solamente pueden ser aclaratorias. Las preguntas las realizan las partes. El tribunal solamente realiza preguntas aclaratorias. Tengan cuidado que cuando el tribunal pregunte, cuando algún integrante de un tribunal diga solamente quiero aclarar una pregunta, tengan cuidado porque enmascarada en ella va una pregunta investigativa y la parte no la tiene que dejar pasar. Entonces, esta es una situación que puede llegar a plantearse. Por supuesto, en la declaración del imputado siempre debe tenerse presente que debe realizarse con todas las formalidades que se tuvieron en cuenta en la investigación penal preparatoria. Esto es, que no se pueden realizar preguntas capciosas, no se pueden realizar preguntas indicativas, sugestivas, y tampoco se puede instar para que perentoriamente conteste una determinada pregunta. El imputado puede tomarse su tiempo para contestar. Fíjense esta cuestión que también se plantea en la práctica en los tribunales. Se va a recibir declaración del imputado. Se le pregunta si va a declarar. No voy a declarar. Y levanta la mano una de las partes. Yo quiero formular preguntas. Y alguna vez se plantea incidente. Si el imputado dijo que no va a declarar, va de suyo que no va a contestar preguntas. Ahora, si el imputado dijera, yo no voy a declarar, pero hágame preguntas, está bien. Pero es una forma de defenderse, decir, no voy a declarar, y no se le puede formular preguntas. El otro tema que interesa señalar es, ¿qué pasa cuando el imputado se niega a declarar o incurre en contradicciones? No se olviden que la declaración del imputado es un medio de defensa. Esto no se olviden jamás que es un medio de defensa, porque si creemos que es un medio de prueba, entonces estamos confundiendo el rol de las partes, el esquema del proceso en nuestro sistema acusatorio formal. El imputado, si se niega a declarar o si incurre en contradicciones, se ordena las declaraciones recibidas con anterioridad. ¿Qué hace? El presidente del tribunal ordena que se dé lectura a las declaraciones recibidas durante la investigación penal preparatoria. ¿Qué pasa si también se abstuvo? Es una forma de defenderse. No se olviden, el silencio en el juicio, en la investigación penal preparatoria y en cualquier momento del proceso penal siempre es neutro. El silencio es neutro, a diferencia de otros procesos en el proceso penal. El silencio del sometido al proceso es neutro, carece de ningún valor, carece de una consecuencia negativa para su situación procesal. Ya se recibió la declaración al imputado, ya se abstuvo de declarar o ya declaró. Acto seguido debe comenzar la recepción de la prueba. Ricardo Núñez sostenía que las que condenan o absuelven son las pruebas. Podemos encontrar contradicciones en la declaración del imputado, pero si no hay prueba independiente, que demuestre la participación de ese sujeto procesal en el hecho que se le atribuye, difícilmente lograremos o logrará esa parte que se aplique la ley penal a ese sujeto procesal.
Por eso, aquí viene el tema vinculado con la recepción de la prueba. El tema pasa por establecer cómo se hace para recibir la prueba, cuál es el orden que se sigue, prueba testimonial, prueba pericial, cuál es el tipo de prueba y cuál es el orden que se sigue. Establece nuestra ley procesal que después de la declaración del imputado, el tribunal procederá a recibirle la prueba en el orden establecido por el artículo 387 o 395 u otro de mayor conveniencia. En la práctica es el tribunal el que define cuál es el orden en el que se va a recibir las declaraciones. ¿Cuál será el orden en que se va a recibir la prueba? Lo ideal, ya lo veremos, lo ideal es empezar con el testimonio de la víctima. ¿Por qué? Porque es el que tiene la tesis acusatoria. Lo ideal será comenzar con la víctima, con aquel que ha sufrido en carne propia la vulneración del bien jurídico protegido por la ley. Sin perjuicio de ello, pareciera que el codificador entendió otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando dice que el orden debe ser del 387 al 395, aparece en primer término la prueba pericial. Pareciera como que lo que primero debemos recibir es la prueba pericial. Ya veremos que lo ideal es empezar primero con el sujeto pasivo. Esto es, el ofendido por el delito. El tema de la recepción de la prueba es importante porque el orden que se le dé puede incidir decisivamente en la opinión del tribunal. Tengan presente. Esto en la práctica yo lo he advertido. El orden que se le dé a la prueba, por eso las partes tienen que controlar el tema. El orden que se le dé a la recepción de la prueba puede incidir. Porque empecé con toda la prueba de la acusación y después recién llego a la prueba de la defensa 3 días después. Sí, pero para esto el tribunal ya es como que se formó una opinión sobre la cuestión. Me parece a mí que la defensa tendría que advertir esta cuestión y solicitar, quiero que se reciba declaración a fulano, etcétera, etcétera, que satisfaga su petición, por lo menos para compensar. Esto se lo digo en la práctica, el código no lo dice, pero la práctica a mí me lo demuestra que muchas veces, si recibo toda la prueba de la acusación en el primer día y le dejo para el segundo día la prueba de la defensa, y como que pareciera como que está influyendo. A veces no, porque a veces la prueba del segundo día lleva la balanza a inclinarla en torno a la defensa del imputado. Sin embargo, el código empieza o hace referencia a que cuando se deba recibir declaración a peritos, el presidente ordena la lectura de la parte sustancial del dictamen de los peritos, quienes prestan juramento. Y aquí hay que hacer alguna aclaración. Si ustedes han concurrido alguna vez al debate, varios de ustedes ya han concurrido al debate, van a advertir que cuando llegan los peritos se les recibe juramento al perito oficial y al perito de parte. En la práctica se hace así. Pareciera que por las dudas se le recibe al perito de parte. ¿Sabe quién es el que recibe el juramento? Al perito oficial. ¿Por qué? Y porque, fundamentalmente porque el perito de parte, ellos están exceptuados de jurar, porque si ellos se pueden abstener de responder preguntas, también están exceptuados de prestar juramento. No están obligados a prestar. No se olviden que son peritos de parte. Abonan la postura o la pretensión de la parte. Entonces, están exceptuados de jurar y pueden abstenerse de responder preguntas por las mismas razones que no están obligados a dictaminar. Fíjense que hay veces que se designa un perito en investigación penal probatoria, designan un perito oficial, notifican a la parte y la parte designa un perito de control.
y solamente después aparece un dictamen, el del perito oficial. El perito de control no dijo nada. ¿Por qué? Quizás porque era evidente, porque la pericia en todo caso contradecía la postura de la defensa y no dice nada, no está obligado a despedirse, no está obligado, el fiscal tampoco le exige, tampoco le exige. Si no está obligado a dictaminar, no está obligado a jurar. Si está, no está obligado a contestar preguntas, no está obligado a jurar. Entonces, esto en la práctica no es así. Acá se toma, todos los peritos de parte se toman juramento. Y la parte aquí podría decirles, ojo, señor presidente, no le puede recibir declaraciones a él. Porque, ¿qué pasa si para la otra parte incurre en falso testimonio este perito? Le van a pedir un falso testimonio. Entonces del 5 del Código Penal. Pero si no prestó juramento, no le pueden pedir el falso testimonio. Entonces, siempre tengan presente estas cosas. Son algunas cuestiones prácticas que a veces no se las advierte o a veces no se las tiene presente en el curso del debate y que abonan, en todo caso, las pretensiones de las partes. Ahora, fíjense ustedes que al perito se le da lectura de la parte sustancial de su dictamen pericial. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque en la práctica ellos realizan numerosos dictámenes periciales y no se le puede preguntar al médico de policía por una autopsia realizada hace un año o un año y medio. ¿Por qué? Porque seguramente en este año y medio ha realizado otras tantas pericias anatómicas que no es posible acordarse de aquellas. Por eso se le da lectura de la parte sustancial, se le pregunta si esa es su firma, si ese es su dictamen es su firma, y luego se le formularán preguntas por las partes respecto de ese dictamen pericial. Ahora, en el curso de la declaración del perito pueden suceder distintas situaciones. Por eso es que el tribunal, a petición del fiscal y de las partes, podrá disponer que los peritos presencien determinados actos del debate, que no se ausenten del debate, que se ausenten de la sala de debate, pero que permanezcan a disposición del tribunal en otro lugar, dentro del mismo espacio físico del tribunal de juicio. Citar a los testigos y sus dictámenes, a los peritos y sus dictámenes son insuficientes, contradictorios, también podremos agregar dubitativos. Proceder según el artículo 251, es decir, realizar una nueva pericia. Si se ordenara una nueva pericia a pedido de las partes, tengan presente, el tribunal nada puede hacer de oficio, pocas cosas puede hacer de oficio en el debate, nada puede hacer de oficio, y es ordenar una nueva pericia. Si las partes no lo piden, solamente lo pueden hacer a pedido de parte. No se olvide, solamente a pedido de parte. El problema se plantea cuando empiezan la ronda de testigos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque siempre ha sido considerada la prueba más vieja de todas, la prueba testimonial. Pero la práctica demuestra que adolece de muchas falencias. Porque el testigo no siempre dice la verdad y la práctica lo demuestra. Ustedes lo podrán advertir a diario en la actividad que ustedes desarrollan. Los testigos no dicen siempre la verdad por fallas de memoria, porque no quieren decir la verdad, por temor, por un montón de motivos. Pero la prueba testimonial muchas veces es tomada como prueba decisiva en un debate. Y no se olviden que la práctica demuestra muchas veces la falta de veracidad en las declaraciones de los testigos y se utiliza más la prueba testimonial y se deja de lado la prueba pericial. Si uno repara en la historia de las pruebas, la prueba testimonial fue la más importante, pero luego apareció la prueba pericial porque se advirtió la falencia del testimonio.
¿Por qué? Porque tiene una mayor eficacia conviccional y lo que advierto es que se deja de lado la prueba pericial en detrimento de la prueba testimonial. Ha pasado muchas veces casos en la práctica. Un testigo en la investigación penal probatoria o en la vieja instrucción declaraba un hecho tal cual había sido percibido por su sentido según él. Y luego cuando iba al debate un tiempo después decía todo lo contrario. Más aún le agregaba que el fiscal, el juez de instrucción, la policía le había indicado, etcétera, etcétera, decir tal o cual. Hay que tener mucho cuidado con la prueba testimonial, ya sea que el testigo sea utilizado o haya sido propuesto por el querellante, por el actor civil, por el fiscal, por el... O sea, tener mucho cuidado con el testigo, porque es una persona. Y no todos percibimos, también eso, la práctica demuestra que no todos percibimos de la misma manera un determinado acontecimiento histórico. No todos perciben de la misma manera un acontecimiento histórico. A pesar de que los testigos pueden estar diciendo la verdad, no siempre percibieron de la misma manera. Y otra situación, a veces no se percibe de la misma manera, o perciben pero no lo pueden transmitir de la misma manera. Esa es otra situación que la práctica demuestra. Entonces hay que ser muy cauto en el examen de los testigos. Dice esta norma que luego del dictamen pericial se puede recibir o comenzar con la declaración de los testigos, peritos e intérpretes. Le recibe juramento a los testigos. El examen de los testigos comienza con el ofendido, después de declararse en el interrogado, conforme lo previsto por el artículo 391. En realidad, ¿quién comienza preguntándole al testigo? La parte que lo propuso. La parte que propuso. Cuando se ofreció prueba, el Ministerio Público Fiscal ofreció determinada nómina de testigos. Esos testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal, él comenzará con el interrogatorio. Luego seguirá el resto de las partes. ¿Qué pasa si dos partes ofrecieron la misma declaración testimonial? Se sigue el orden del 397, dice, comenzará el orden de las conclusiones finales. Comenzará con el actor civil, Ministerio Público Fiscal, querellante, defensor del imputado, etcétera, etcétera. Ahora, el código, tal cual la estructura de este artículo, pareciera querer decirnos que el presidente le toma los datos filiatorios, le toma el juramento y que después le dice, bueno, comience a contarme el hecho. Y que después recién le da la palabra a las partes. A mí me parece, y en la práctica algunos tribunales de juicio en la provincia lo están implementando, llega el testigo, se sienta, él le toma juramento, se sienta, le pregunta los datos filiatorios por la general de la ley. Si lo conoce, no lo conoce el imputado, si es pariente, acreedor, deudor, si tiene algún interés en todo el juicio. Dice que no, listo. ¿Quién ha sido la parte que lo produce? Señor fiscal de Cámara, por favor, comience con el interrogatorio. No le pregunta más nada. No lo hace pasar el hecho. Es la mejor manera de respetar el contradictorio. Usted lo propuso. Guíe el interrogatorio como crea conveniente. No me cuente a mí. Dialogan entre ustedes con la parte y luego la defensa. Antes se hacía contar el hecho. Antes ella se lo sentaba y le decía, cuénteme todo lo que ha pasado. Y el presidente se hartaba de preguntarle. Después que se le hartó de preguntarle, le decía a la parte, ¿quieren preguntar? Y cuando la parte empezaba a preguntar, el fiscal le empezaba a preguntar, no, esa pregunta ya la hicimos. Esa pregunta no la hicimos, ya la hicimos. Le dice, no, esa pregunta es improcedente porque ya la hice. Bueno, pero si no me deja preguntar, no me deja preguntar nunca, porque usted no me preguntó. Esto hay que tener mucho cuidado. El contradictorio en toda su dimensión, le dije yo al comienzo de esta reunión. Pues bien, en el examen de los testigos debe respetarse. No tiene tribunal, solamente tiene que intervenir cuando haya algún planteo respecto de la procedencia o improcedencia de las preguntas. Y nada más. Siempre tengan presente entonces que este es la forma o el modo práctico de recibir declaración de un testigo. Otra cuestión, la declaración de los testigos debe ser individual, nunca conjunta. Por otro lado, por separado, para evitar que uno o la versión de uno influya sobre el otro.
Fíjense ustedes que siempre las partes deben guiar el interrogatorio. Son las partes las que deben guiar el interrogatorio. No deben dejarse manejar el interrogatorio por el presidente del tribunal. ¿Saben por qué? Porque si el tribunal maneja el interrogatorio, está direccionando hacia uno u otro lado y está realizando preguntas investigativas. Porque si está realizando, y entonces si está realizando preguntas investigativas, es porque al tribunal no le está quedando claro el hecho. Pero si no le está quedando claro el hecho, que en su momento dé la respuesta que establece el artículo 401 de la ley adjetiva en virtud del indubio pro reo. Pero no puede inclinar su actuación en uno u otro sentido. Ahora bien, esto también en la práctica a veces plantea algunas cuestiones. Los testigos antes de declarar no pueden comunicarse entre sí. Y es difícil que no se comuniquen entre sí si los ponemos en la misma salita. Es difícil porque no hay espacio en los tribunales. La práctica demuestra que no. Lo que sí se hace en la práctica es que los testigos de la acusación estén por un lado y los testigos de la defensa por otro lado, porque ya se dan cuenta quién es quién. Y muchas veces uno advirtió que se empiezan a mirar mal desde que se ven. Entonces uno ya advierte cómo va a ser el desarrollo de ese debate. No puede comunicarse entre sí, es difícil. En los tribunales no tenemos el espacio físico. A veces están todos juntos. Entonces, y es difícil que no conversen entre sí sobre la causa del tratamiento. Acá dice el código, dice, antes de declarar no pueden comunicarse entre sí. No pueden ver y no pueden oír. No pueden ver ni oír lo que está sucediendo en la audiencia de debate. Pero es muy difícil que no conversen sobre la causa del tratamiento. No pueden ser informados de lo que sucede adentro. Esto a veces es difícil, ¿sabes por qué? Y porque hoy declaró un testigo. Y mañana cuando abre el diario, está toda la declaración del testigo. Difícilmente. Esto a veces lo que busca el codificador, lo que busca es que el testigo prácticamente no ingrese contaminado a la sala de audiencia. La práctica demuestra que esto no es así. Yo les mostraba, yo siempre dije desde el comienzo, voy a mostrar el deber ser, pero voy a mostrar el ser también. Y después